Dice 1 Samuel versículo 21:7. Aquel día estaba allí Doeg, el edomita, jefe de los pastores de Saúl, que había sido detenido delante del Señor. David le preguntó a Ahimelech: ¿tienes una lanza o una espada? El asunto del rey era tan urgente que ni siquiera me dio tiempo de tomar un arma. En ese tiempo era rey Saúl. Solo tengo la espada de Goliat, a quien tú mataste en el valle de Ela, le contestó el sacerdote. Está envuelta en una tela. Tómala si quieres, porque es la única que tengo. Esta espada es sin igual, respondió David. Dámela. Esta historia le va a gustar a mis hijos, no sé si. Entonces David escapó de Saúl y fue donde el rey Aquís de Gat, pero a los oficiales de Aquís no les agradaba que David estuviera allí. ¿No es este David el rey de la tierra?, preguntaron. ¿No es este a quien el pueblo honra con danzas y canta? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. David oyó esos comentarios y tuvo mucho miedo de lo que el rey Aquís de Gat pudiera hacer con él. Así que se hizo pasar por loco, arañando las puertas y dejando que la saliva escurriera por su barba. Finalmente el rey Aquís, le dijo a sus hombres: ¿tienen que traerme a un loco? Ya tenemos suficiente de ellos aquí. ¿Por qué habría de permitir que alguien como él sea el huésped de mi casa? Ahora sí, capítulo 22, 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Entonces David salió de Gad y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego otros comenzaron a llegar, hombres que tenían problemas, que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Después David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey: por favor, permíteme que mi padre y mi madre vivan aquí conmigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Así que los padres de David se quedaron en Moab con el rey durante todo el tiempo que David vivió en una fortaleza. Padre, háblanos, ministranos. Queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar, Señor, tus palabras. Queremos, Señor, sentir que tú estás ministrando nuestros corazones, que tú estás tocando nuestras vidas. Señor, llénanos de tu presencia. Manifiesta, Señor, tu gracia, tu gloria, y permite que tus palabras sean claras para nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Estuve compartiendo con todos la vez pasada acerca de la necesidad, la urgencia que tenemos los hijos de Dios de aceptar ese llamado que Dios nos da como rescatistas, como obreros de la mies. Las almas están listas para ser cosechadas. Las almas están listas para ser recogidas, porque el sembrador ya sembró a su padre, el Padre, nuestro sembrador, ya sembró a su Hijo. De tal manera amó a Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Las únicas dos llaves para obtener salvación y vida eterna en la humanidad entera es creer en Jesucristo y confesarlo. ¿Cómo lo logro? Con arrepentimiento. Señor, me arrepiento de mis pecados. Yo creo en ti, pero como hasta el mismo diablo cree en Jesús, los demonios saben que Jesús existe.
El problema es que ellos no se arrepintieron y no lo confesaron como su Señor. Pero la única forma para que tú y yo estemos tranquilos y seguros con nuestros percances, con pecados e iniquidades, la única forma que estemos seguros de nuestra salvación es creer en Jesucristo, confesarlo con nuestros labios que Él es el Señor y arrepentirnos de nuestros pecados. Ahora bien, la situación es la siguiente. En estos tiempos complejos en los que estamos viviendo, donde Dios ya nos ha hecho un llamado para ser rescatistas del reino, para ser embajadores de Dios aquí en la tierra y rescatar las almas que necesitan salvación, que aunque la salvación ya está dada para ellos, no la han tomado, las personas no la han recibido. Y es nuestra labor, es nuestra obligación llevarles las buenas nuevas del Evangelio para que lo conozcan. Nuestra labor no es juzgarles, nuestra labor no es señalar, nuestra labor no es corregir con golpes, nuestra labor es llevar el Evangelio de Cristo Jesús para que ellos encuentren salvación y vida eterna. Ahora bien, en esta palabra que estoy compartiéndoles el día de hoy, que el Señor colocó en mi corazón, Dios nos muestra cómo David fue utilizado por Dios mismo para grandes batallas. La primera de ellas, después de ser un pastor de ovejas, después de andar en los bosques, en el campo, matando lobos, matando osos, desgarrando las quijadas, protegiendo a sus ovejas. David fue conmovido en su corazón cuando al pueblo, a su pueblo y a sus hermanos, al pueblo de Israel, fueron ofendidos y humillados por un gigante, y todos seguramente conocemos la historia de Goliat y David. Y Goliat humilló al pueblo y le decía al pueblo que no era nadie. Se burlaba del pueblo, se burlaba de los israelitas, se burlaba de este pueblo escogido por Dios. David, siendo todavía muy joven, dice la historia en la palabra de Dios que David se conmovió por dentro, David se llenó como de una ira santa y se acercó ante esa batalla y ante esa humillación. El pueblo de Dios estaba totalmente estupefacto, no se movía, pero el pueblo de los filisteos ofendían al pueblo de Dios. Y Goliat, comandando el pueblo de los filisteos, un hombre que podía medir casi 3 metros de altura, era un gigante de esa época, dice que humillaba al pueblo de Dios. Cuando David escuchó esto, se llenó de ira y dice: ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este tipo que no hace parte del pueblo de Dios, que no tiene temor de Dios, que está humillando al ejército del Dios viviente? Y en ese instante se llenó del poder de la presencia de Dios. Y en ese instante dice la Escritura que con una lanza, ¿cómo se llama? Se me fue una onda, atacó al gigante, y con una piedra que encontró en el camino, esa piedra fue clavada en la frente del Goliat, y así fue como lo derrotó. Y fíjate, estamos leyendo y en esta historia nos muestra que incluso David, al haber asesinado a Goliat, al haber matado a Goliat, liberó al pueblo de Israel, se quedó con la cabeza de Goliat, se quedó con la espada de Goliat que la tenían envuelta. Un sacerdote tenía esta espada envuelta, y ya David había adquirido fama entre el pueblo de Israel, tanta fama que el mismo rey de Israel se había llenado de envidia, que era Saúl. Saúl estaba lleno de envidia de David, porque David había adquirido fama ante el pueblo de Dios, y decían: Saúl, el rey de Israel, mató a sus 1000, pero David mató a sus 10,000. Y empezó David a adquirir tanta fama, que ya era honrado por sacerdotes, era honrado por los hombres de batalla, de guerra de Israel, era honrado por todos, menos por el mismo rey. Y entonces la historia que estábamos leyendo hace un instante dice que David, dice: ¿no es este David el de la tierra?
el rey de la tierra, el que fue ungido desde el principio? ¿No es este a quien el pueblo honra con danzas y canta que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? Y fíjate que David, en medio de la circunstancia, en vez de seguir avanzando en ese llamado, en ese propósito que estaba obteniendo como hombre, como líder, como hombre de batalla, como hombre hijo de Dios, pero hombre también de batalla, fíjate que se llenó de miedo. Y la palabra dice, David oyó esos comentarios y tuvo mucho miedo de lo que el rey Aquis de Gat pudiera hacer con él. Y entonces fíjate que se volvió David tan temeroso que se hizo pasar por loco, dejó que su saliva se escurriera por sus barbas y empezó a hacerse el que la cabeza disvariaba. Empezó a hacerse loco delante de los sacerdotes, delante de los reyes, porque le daba temor qué pudiesen hacer con él. Fíjate que de alguna u otra forma nosotros también pasamos por situaciones y nos hacemos los locos ante las circunstancias. Nosotros, y yo confieso que también yo he sido partícipe de esto, muchas noticias porque a veces las noticias nos atormentan. Llevo años sin escuchar noticias puntualmente y no me siento a ver noticias. Sencillamente las busco o lo que va llegando y que sé que es importante a través de redes sociales. Pero de alguna forma trato de esquivar a veces la realidad en la que el mundo nos quiere obligar a vivir, o el sistema nos está obligando a vivir, y no me refiero solamente a sistemas políticos o sociales, me refiero a sistemas espirituales que gobiernan el mundo, así como la Escritura dice que el demonio, Satanás, es el príncipe de este mundo. Y uno a veces trata como de, ves que está sucediendo una injusticia, ves que está sucediendo una situación y como que quitas la cara, como que quitas los ojos porque no la quieres ver, porque no sabes cómo vas a reaccionar, porque no sabes cómo reaccionar, porque no sabes qué hacer. Te llenas de miedo y a veces prefieres evadir circunstancias, evadir situaciones, evadir personas, evadir confrontaciones. Como no nos enseñaron desde pequeños a confrontar, como no nos enseñaron a tomar decisiones confrontativas, a ser asertivos con lo que hablamos y decimos y lo que pensamos, entonces a veces evadimos. Y esto le pasó a David. David quiso evadir la situación, David quiso evadir las responsabilidades, de alguna forma la fama que estaba adquiriendo, y David tuvo que aislarse. Y entonces lo que sucedió es que dice, entonces David salió de Gad y escapó a la cueva de Adulam. Y al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Entonces tú dirás, bueno, se metieron a una cueva porque seguramente sí, se estaban escondiendo. Fíjate, ¿no? Ya empiezan las excusas de la mente. Se metieron a una cueva porque se estaban escondiendo, pero bueno, de pronto se estaban preparando, no tenían dónde vivir, Pero no, se unieron sus hermanos, los que habían ganado la victoria, habían ganado la batalla contra los filisteos y muchas guerras anteriores. Se unió su familia. Dice, al poco tiempo sus hermanos y demás parientes, o sea, en esa cueva habían hombres y mujeres que eran parientes de David. Amén. Si estás conmigo, estoy en el capítulo en 1 Samuel 22, versículo 1. Se unieron sus hermanos y demás parientes en ese lugar, en la cueva de Adulam. Luego otros comenzaron a llegar. Dios mío, ¿qué pasó aquí? Se volvió famoso David en la cueva. Hombres que tenían problemas, que estaban endeudados o simplemente estaban descontentos. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Hombres que tenían problemas, endeudados, enlutados, descontentos, enfermos. Y en el mismo versículo dice que David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Esta gente no fue a buscar a David porque él era el rey David. Esta gente fue a buscar a David porque se identificó con lo que David había hecho, se identificó con lo que David había realizado en su trayecto, en sus años de vida. Ya era un hombre con barba, fíjate, ya no era un niño, ya no era el joven aquel que había matado al filisteo, a Goliat. Pero lo interesante es que se sumó tanta gente. Habla solamente de los 400 hombres
seguramente habían niños, habían mujeres que se habían unido en este tiempo en la cueva de Adulam. Adulam es la tipología de un pensamiento bloqueado, un pensamiento que se cierra, un pensamiento que no quiere ver más allá, un pensamiento oscuro que se esconde. Adulam es la tipología de una mente que está en batallas, que no permite que los pensamientos de Dios sean la luz que refleje sus vidas, sino que Adulam te muestra el encierro, el enfoque hacia el no querer ver la situación, hacia no querer confrontar a los reyes que estaban exaltando ya a David, a que de pronto también Saúl viniera y le persiguiera y le matase por envidias. Entonces Adulam es el escondite perfecto, es el espíritu perfecto que esconde a los hombres y los mantiene guardados y que no quiere que nadie les vea. Los que me conocen saben que yo he hablado con algunas personas y les he dicho, hey, cambia tu foto de perfil, cambia tu foto de Facebook, cambia tu foto de perfil de Instagram. Cambia tus fotos de perfil de WhatsApp. ¿Por qué? Y yo les he dicho, déjanos verte, déjanos ver tus ojos. Y la gente me ha dicho, tengo miedo, tengo temor, no me siento bien, soy feo, soy fea, tengo complejos, no quiero hacerlo. Y entra ese tiempo de amabilidad, ese tiempo de trabajo donde nadie forza a nadie. Y he tenido en el nombre de Jesús, se los digo con el corazón en la mano y delante de los ojos de Dios, que sencillamente por un perfil de Facebook le he dicho, deja que la gente vea tus ojos. No tengas pena ni temor de ti mismo. No tengas penas ni temores ni miedos del que dirán. Y llevamos un proceso y oramos, y el que sabe, el que me conoce sabe que es así. No miento. Y en el nombre de Jesús, después de un tiempo, aparece la foto y tú dices, gracias Dios. Gracias Dios porque estás sacando de esas cuevas a estas personas. Hoy he venido para compartirte un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Posiblemente tú hayas sido o tú has sido de esos 400 hombres que han buscado refugio en una cueva. Posiblemente has encontrado refugio a través del tiempo, en tus propios caprichos, en tu propia personalidad. De pronto tú has dicho, es que yo soy así y así me quedo. Yo soy así y así me muero. Es que dentro de tu mente nadie conoce tus pensamientos, solo Dios. Pero dentro de tu mente hay pensamientos que te llevan a pensar, te llevan a pensar que tú eres así, que así te mueres, que hay cosas que no quieres que nadie sepa de ti, que hay más debilidades que cualidades positivas, que hay más debilidades que otra cosa, que en tus pensamientos has llegado a maquinar allá adentro, que realmente tú no naciste para grandes cosas, que naciste para pequeñas cosas, que en tus pensamientos y en los míos posiblemente hemos pensado, toda la vida voy a vivir así, toda la vida voy a vivir arrastrándome, rasguñando, que en tus pensamientos posiblemente digas, bueno, obtuve un título, o obtuve una posición, o que en tus pensamientos digas, bueno, sencillamente hace 10, 20, 30 o 40 años tuve mi gloria, mi momento de gloria, pero yo te tengo que decir en el nombre poderoso de Jesús, que hoy es el día en que en esa cueva de Adulam en la que te encuentras, ese sistema espiritual, religioso, espiritual, de pensamientos, de sentimientos y emociones llamado Adulam, ese espíritu desgraciado y mundo llamado Adulam, esos pensamientos amarrados, esos pensamientos escondidos que hacen parte de la oscuridad, de las tinieblas, que no permiten que tú puedas sobresalir, que no permiten que puedas levantar la cabeza. En el nombre de Jesús hoy te digo que hasta aquí llegan esos pensamientos, que hoy es el día de sacarte de esa cueva. Hoy es el día en el nombre de Jesús donde te rescata de pensamientos de miseria, donde te rescata de pensamientos de muerte, donde te rescata de pensamientos de resignación, donde te rescata de pensamientos de frustración y de raíces de iniquidad que fueron creadas hace muchos años atrás. Esos pensamientos que dicen, yo soy así, ya nadie me puede cambiar, pero que tú no le cuentas a nadie, pero que tú sabes que los piensas y los sientes. Esos pensamientos que sientes que definitivamente esas deudas te van a acompañar toda la vida y que no va a haber
forma ni solución y que has dicho, nunca me voy a hacer rico, nunca voy a salir de estas deudas. En el nombre de Jesús yo te digo, sí, vas a salir de las deudas y vas a prosperar. Vas a salir de esas maldiciones y vas a ser bendecido por Dios. David se encontró en una situación difícil. Esto me acuerdo también a Elías, cuando después de haber sido amenazado por esta mujer Jezabel, después de haber matado todos estos hombres, el mismo profeta se llenó de temor y fue y se aisló. Después de haber visto fuego descender del cielo, después de haber visto cómo el mismo Señor acababa con todos los profetas de Baal, profetas directamente de los demonios, y él como profeta de Dios se llenó de temor, se llenó de miedo y se aisló y se fue lejos, dejó de comer. Es lo mismo que le está pasando a David en este momento. David dice, tengo miedo, y se va a una cueva llamada Adulam. El ritual es tan fuerte y el llamado de Dios para David era tan fuerte que su propia familia, sus cercanos, le siguieron y juntos se metieron en la cueva. Hay gente que va a estar contigo hasta en las malas. Hay gente que no se va a bajar del barco ni siquiera cuando el agua esté tratando de anegar, cuando el agua esté tratando de hundirte. Hay gente que va a estar contigo en las buenas y en las malas. Hay gente que no te va a soltar. Hay gente que tú vas a poder corroborar y comprobar que el Señor ha puesto delante de ti. El Señor ha puesto delante de ti gente que va a estar contigo hasta en la cueva. Pero ese no es el problema. El problema es que tú tienes una influencia y un llamado poderoso delante de Dios y un llamado poderoso de parte de Dios. Y ese llamado va a hacer que la gente ni siquiera se olvide de ti, te busque en los momentos y en las circunstancias difíciles. Atención con lo que te voy a decir, porque esa gente que está contigo en las pruebas, en las dificultades, en la cueva, esa gente que está contigo en las situaciones difíciles, en los momentos de duda, en los momentos de crisis, en los momentos en que lloras, en los momentos en que el peligro, el hambre, la desnudez, la muerte, la enfermedad tocan tu puerta, esas personas están contigo en la cueva, pero atención, va a haber una multiplicación de gente dentro de esos sistemas, dentro de esas situaciones y esos sistemas religiosos, dentro de esas situaciones y sistemas del mundo, en donde, estamos viviendo situaciones de pandemia, estamos viviendo situaciones difíciles, pero no nos olvidamos unos de otros y nos mandamos saludos, como dicen mis hijos, nos mandamos caritas por WhatsApp, nos mandamos imágenes. Aquí estamos golpeados, pero no estamos destruidos, estamos dolidos, pero no estamos destruidos, hemos sido golpeados y nos hemos caído, pero no vamos a desfallecer y nos vamos a levantar. Y Dios ha colocado personas a tu alrededor que se han metido en tus cuevas y que te conocen en las circunstancias de dificultad, que te conocen en circunstancias de dificultad, en circunstancias de enfermedad, en circunstancias difíciles. Dios está levantando gente. Dios está levantando gente, así como levantó 400 hombres en la cueva de Adulam. Gente que estaba enferma, gente que tenía problemas, gente que estaba endeudada o que simplemente estaban descontentos. Dios te ha rodeado, ¿no te has dado cuenta? Dios te ha rodeado de personas, que el uno está deprimido, que el otro está separado, que el otro, el marido fue infiel, que el otro está en drogas y así sucesivamente. A veces yo me pregunto, Señor, ¿por qué pastorear es tan complejo? Quisiéramos que esto fuera tan fácil y tan sencillo, pero el Señor nos rodea de personas necesitadas. El Señor no nos rodea de gente que dice, buenas, yo vengo para bendecir a Dios y es más, ¿cuánto tengo que ofrendar? No, eso no funciona así. No funciona así. El Señor nos rodea de gente que le duele el alma. El Señor nos rodea de gente que le duele el corazón, que te llaman a medianoche a decirte, Diego, ora por mí. Mi familia se está muriendo por COVID. El Señor nos llama y nos rodea de gente, así sean descontentos con la vida,
Todos los días hablamos con personas que dicen: yo necesito ayuda, necesito alguien que me escuche. Necesito gente que sea empática con mis problemas. Y el Señor me habla a través de esta palabra y me dice: así como David se fue a esa cueva, así como David recibió en esa cueva de Adulam a su familia, y así como David recibió en esa cueva a esa cantidad de gente, endeudados, enlutados, enfermos, rechazados por la sociedad, no encajaban en ningún lugar. ¿Te has dado cuenta que tú no encajas en las fiestas? ¿Te has dado cuenta que tú no encajas donde se emborrachan hasta perder el control? ¿Te has dado cuenta que tú no encajas en ningún grupo social? Aquí están los que les gusta el reggaetón, aquí están los que les gusta el rock, aquí están los que les gusta la música electrónica, la música popular. A ti te gusta de todo, pero tú no te aíslas de nadie, tú compartes con todo el mundo, pero no encajas en la sociedad. El Señor Jesús dijo: Padre, guárdalos y cuídales, porque mientras ellos están en el mundo, aunque no son de este mundo, ellos viven en este mundo. Guárdales, cuídales, Señor. Permite que ellos, de ninguno, así como los he cuidado, ninguno se pierda, y que mientras ellos están aquí, ninguno se pierda. ¿Estás en una cueva? ¿Estás en una cueva? ¿Estás en la cueva de la soledad? ¿Estás en la cueva del rechazo social? ¿Estás en la cueva del rechazo familiar? ¿Estás en la cueva de las deudas o de la duda? ¿Estás en la cueva de la ansiedad o de la depresión? ¿Estás en la cueva del remolino de las circunstancias, del trabajo? ¿Estás en la cueva de los pensamientos donde no sabemos si viviremos o moriremos? Porque esto ya no se trata de quién muera. Esto se trata de quién muere con Cristo Jesús y tiene vida eterna, y no una vida sin Cristo Jesús. Yo le estoy hablando a la gente. Yo le estoy hablando a un pueblo de Dios. Si tú me acompañas por primera vez el día de hoy, bienvenido. Yo le estoy hablando a la gente que tiene hambre espiritual y que necesita saciar su corazón. Yo le estoy hablando a la gente que está pasando o ha pasado por momentos y circunstancias difíciles en su vida y que no sabe cómo ayudar a los demás porque ni siquiera se puede ayudar a sí mismo, que no sabe cómo ayudar a otros porque sabe que primero necesita ayuda a sí mismo. Yo le estoy hablando en esta hora y a este día al ejército que se sumó a David. Más de 400 hombres en una cueva. Hoy le estoy hablando a un ejército, porque de ese pequeño grupo o de ese pequeño hombre con barba que le escurrían las babas, la saliva, como si estuviese loco, desquiciado, le escurría por la cara. A ese hombre se le juntaron todos sus familiares, parientes cercanos, y 400 hombres en la cueva de Adulam. Y de ese grupo selecto de endeudados, abatidos, desdichados, simplemente que no estaban descontentos, que estaban descontentos con su propia vida, de ese grupo tan selecto de gente que no sabía ni qué hacer con su propia vida, dice que David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Y yo no sé si entiendas la matemática del Señor, pero no entiendo cómo es posible que de un hombre que tenía miedo, temores, angustias, de un hombre que no sabía ni qué hacer con su vida, de un hombre que había sido capaz de destruir a los filisteos, ahora se escondía y que se le juntaban tantas personas y que se le juntaban tantos hombres y terminaron siendo 400. Y ahora era un ejército. ¿Un ejército de qué? Un ejército de endeudados, de refugiados, un ejército de miedosos, un ejército de abatidos, un ejército de gente que no tenía autoestima por sí mismo, no tenía amor por sí mismo. Le estoy hablando a la gente real, le estoy hablando a la gente real, le estoy hablando a gente de carne y hueso que siente y que sabe lo que estoy diciendo, a gente que no se cree perfecta en el Evangelio y que no se cree perfecta en Jesús, sino que está en un camino de perfección.
Le estoy hablando a gente que sabe que depende del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que ahora se convierten en un ejército de David. Le estoy hablando a los valientes del reino de Dios, a los que una vez tomaron la decisión y dijeron: yo quiero seguir a Jesús, yo quiero seguir los pasos del Maestro. Le estoy hablando a gente que respira, que es de carne y hueso, que siente y que sabe lo que estoy hablando. Le estoy hablando a los valientes del reino de Dios, porque hace 8 días llamé a los guerreros, llamé a los rescatistas del reino. Pocos, muy pocos han dado respuesta. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. El Señor Jesús dice: ruéguenle al Padre que envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha, los obreros son pocos. La cosecha es mucha, los obreros son pocos. Hay mucha gente que está esperando recibir una palabra de aliento. Hay mucha gente que está esperando recibir una palabra de fe, de salvación, de consuelo. Y no vamos a permitir que se nos muera más gente sin Cristo en sus corazones. Yo le estoy hablando a los valientes de David. Les estoy hablando a los valientes de Adulam. Que si así el mundo te vea como el rechazado, que así el mundo te vea como el que no se lo merece, el ingenuo, el pobrecito, el enfermo, el aleluya, el humillado, el ofendido. Así el mundo vea lo que te vea. Tú y yo somos los valientes de Dios. Tú y yo somos los valientes de David. Y cada vez que oramos, iglesia, de nuestras manos fluye poder sobrenatural. Sanan enfermos, se sanan personas, se sanan niños. Cada vez que levantamos nuestras manos hay poder sobrenatural. Cada vez que hablamos, cada vez que proclamamos la palabra de Dios, hay poder sobrenatural. ¿Cuántos creen en esa promesa? El poder de Dios y el Espíritu de Dios está con nosotros a esta hora y el día de hoy. Y dejamos de ser esos rechazados, esos reprimidos, esos dolidos, endeudados, esos dolidos por la vida, que se encuevaron, se metieron en la cueva de la depresión, en la cueva de la soledad. No queremos que nadie nos vea, nos mire, nos observe. Es más, no queremos que nadie se meta con nosotros, ni con nuestra fe, ni con nuestro Dios. No es así. Levántate, iglesia. Levántate ahora. Le estoy hablando a los valientes de David. ¿Cuántos valientes tengo aquí al frente? Le estoy hablando a la gente de carne y hueso que sabe que no es perfecta, pero va en proceso de perfección. Le estoy hablando a la gente que fue redimida por la sangre de Cristo y que somos ahora salvos y sanos, bendecidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Le estoy hablando a la iglesia, a la familia, a los amigos, a esas personas que se han creído que no valen nada, aquellos que estaban descontentos con la propia vida, que no tenían horizonte y sentido. Y en el nombre de Cristo Jesús, hoy los declaro los valientes y los guerreros del Rey de Reyes y Señor de Señores. Valientes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estos hombres que una vez fueron considerados la cueva de Adulam, lo peor. Estos hombres que fueron considerados los endeudados, abatidos, miserables, que no tenían futuro, estos hombres ahora son considerados los valientes de David. Ese ejército miserable que se encontraron en una cueva, que se rascaban las heridas en la cueva, que no tenían ropas limpias, sino que olían a sucio dentro de esa cueva, que no había luz, sino era solamente oscuridad, que se encerraron por no sé cuánto tiempo. Estos hombres salieron y fueron los valientes de David. El nuevo ejército de Dios. Yo le estoy hablando a un ejército del siglo XXI. Le estoy hablando a un ejército que es capaz de combatir el COVID, a un ejército que es capaz de combatir el miedo, a un ejército que no se encierra bajo el temor en las 4 paredes. Yo le estoy hablando a un ejército de personas valientes, hijos e hijas de Dios, que no importa cuántos años tienes, y cuanto más joven seas, mejor, porque tendrás más posibilidades de hacer aquellas cosas que nosotros posiblemente no hemos hecho, y que estamos para fortalecernos los brazos unos de otros.
Estamos para llenar nuestros corazones de poder de la presencia de Dios. Y nos acercamos delante de Dios en esta hora y decimos: heme aquí, Señor. Yo soy un valiente tuyo. Y hoy se va todo espíritu de temor. Se va todo espíritu de miedo. Se va todo espíritu en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. Yo quiero leerte esta porción para que tú veas lo que estoy hablando. Una vez más, los filisteos estaban en guerra con Israel. Quiero leer que sea correcto lo que estoy leyendo. Una vez más, los filisteos estaban en guerra con Israel. Y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Isbi-Benot era un descendiente de los gigantes. Este era medio familiar allá de Goliat. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos. Solamente la punta de la lanza pesaba más de 3 kilos. Y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo. Pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon: no volverás a salir con nosotros a la batalla. ¿Por qué arriesgarnos a que se apague la luz de Israel? Refiriéndose a David. Después hubo otra batalla contra los filisteos en Gob. Mientras peleaban, Sibecai de Usa mató a Saf, otro descendiente de los gigantes. Este otro era familiar también de Goliat. Durante la batalla en Gob, El-Anán, hijo de Jaré de Belén, mató al hermano de Goliat de Gad. El asta de su lanza era tan gruesa como un rodillo de telar. Incluso nosotros tenemos unos rodillos aquí en casa. Mínimo los rodillos de telar son así de grandes. Dime tú cómo agarras algo tan gigante. Y por ahí tenemos un rodillo de telar así de grande. Eso no lo agarra nadie. Un gigante de 3 metros lo puede agarrar con una sola mano. Dice entonces: el asta de su lanza era tan gruesa como un rodillo de telar. En otra batalla, vamos por la tercera batalla, contra los filisteos en Gat, se enfrentaron contra un hombre enorme que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. 24 dedos tenía en total, que era también descendiente de los gigantes. Ese también era medio familiar del Goliat. Pero cuando desafió a los israelitas y se burló de ellos, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 filisteos eran descendientes de los gigantes de Gad, pero David y sus guerreros lo mataron. Yo quiero que tú entiendas, quiero que comprendas que no importa la situación en la que te encuentres o nos encontremos el día de hoy, que no importa si hay pandemia, si hay COVID, si hay nada, no importa. Sí, guardamos el cuidado de salud y las prevenciones y demás, pero no le tenemos miedo ni a la enfermedad, ni al peligro, ni al hambre, ni a la desnudez, ni a ninguna cosa creada, ni a los poderes de las tinieblas, porque el gigante de gigantes, el Señor de señores y el Altísimo está contigo y conmigo. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Está conmigo y está contigo el día de hoy. Y estamos nosotros, no importa si nos encontramos abatidos, endeudados, temerosos, angustiados por las circunstancias, por cualquier situación, por circunstancias financieras, porque a veces la mente nos está jugando y a veces creemos que también estamos como disvariando, como que estamos locos, como que algo pasa, que nuestras emociones son como el roller coaster, la montaña rusa, y nuestras emociones a veces están arriba y otras veces estamos abajo. Un día estamos alegres y otros días estamos muy tristes. Hoy nos levantamos de buen genio, mañana prepárense porque no saben con quién se van a enfrentar mañana. Hoy le estoy hablando
a los que están encerrados en la cueva de Adulam, al que tiene pensamientos encuevados allá, metidos en la cueva de Adulam, y en el nombre de Cristo Jesús, te digo, levántate, iglesia, y anda. Levántate y deja que tu luz resplandezca y brille. Fue lo primero que el Señor nos dijo. Levántense. Vendrán a sus casas nuevamente. Estoy hablándote algo que el Señor me habló en Isaías 60. Vendrán a sus casas nuevamente. Vendrán de diferentes lugares y se reunirán en sus casas. Pero mi gloria descenderá y estará con ustedes. Traerán las riquezas de las naciones a ustedes. Te estoy hablando algo que está escrito en Isaías 60. Y si tú escuchas esta palabra, si tú crees en esta palabra, si tú confiesas esta palabra, tú dirás conmigo, yo soy ese valiente del Señor. Y yo quiero ser ese guerrero del Señor. No importa las circunstancias, no importa si tiene la punta de lanza de 3 kilos, no importa si el gigante mide 3 metros, no importa si sus lanzas son más gruesas, más anchas que un rodillo del telar, no importa lo que se venga contra ti y contra mí, tú y yo, en el nombre de Jesús, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Diremos, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Mi socorro viene de Jehová, de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Y Él es mi Padre, y yo soy su valiente. Yo soy su valiente. Yo soy su guerrero. Yo no desmayaré. Yo no me rendiré. Le estoy hablando a la gente que no quiere rendirse, gente que quiere esforzarse, gente que necesita nuevas fuerzas, gente que ha perdido la luz y que no sabe cómo brillar. Le estoy hablando a gente que va a ser hoy fortalecida, empoderada por la presencia de Dios, que está siendo llena de la presencia de Dios. Gente que no importa de dónde vendrá su socorro, su sustento, sus deudas o su provisión, el Señor va a traer esa provisión, el Señor va a traer ese sustento, el Señor Jesús va a traer esa bendición, pero tú estás enfocado en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú estás enfocado en ser ese guerrero valiente que sin importar cuántas batallas vengan, te lo leí en menos de 10 versículos, ganaron 4 batallas, eran todos unos con otros, unidos, fortaleciéndose, cuidando la vida de David, cuidando la vida de su rey, porque ahora era el rey de Israel, cuidando la vida de su pastor, porque era su pastor, cuidando la vida de aquel que en algún momento se vieron identificados y que juntos lloraron y que juntos sufrieron. Si tú y yo estamos sufriendo y estamos llorando, si tú y yo estamos en este tiempo donde las circunstancias a veces nos tratan de doblegar y a veces tratan de que caigamos, si tú estás conmigo a esta hora, yo te llamo y te exhorto y te motivo, levántate y esfuérzate, porque delante del Rey de Reyes y Señor de Señores veremos la respuesta que habíamos estado buscando, porque porque el mundo necesita de tu manifestación, porque tu familia necesita de tu manifestación, porque el mundo necesita de tus manifestaciones. La gente necesita que tú y yo abramos los labios, que abramos la boca. Estoy hablándole a la gente que todavía le da pena compartir de Jesús en sus redes sociales. Ahora, en el nombre de Jesús, se va la pena, se va el temor, se va la angustia, y el Señor no te va a dejar en vergüenza. El Señor va a corresponder toda iniciativa que tú hagas para honrar su nombre, para que su nombre sea conocido. Valientes estoy llamándolos ahora, valientes ejércitos de Adulán, valientes el ejército de Jacob, de Israel, de Isaac, de Abraham, valiente ejército de Jesucristo, valiente ejército de Yahweh. Dios contigo y conmigo, Dios contigo y conmigo, el Señor contigo y conmigo. Nada nos podrá separar de su amor en Cristo Jesús y Señor nuestro. ¿Cuántos sienten que es la diferencia, que algo está pasando en su espíritu? Padre, yo te pido que hagas una transformación en la vida de las personas. Se acaba ya la mediocridad de las dudas, de las quejas, del miedo y los temores. Se acaba ya, ahora en el nombre de Jesús. Toda pena, todo temor, toda angustia se va fuera de la vida de tus hijos en el nombre de Jesús. Se va fuera de las familias. Padre, yo ahora en el Espíritu
Estoy rociando la sangre del Cordero sobre los dinteles de las casas de las familias. Si tú tienes aceite en tu casa, puedes ungir tu casa, tu hogar, con el aceite de unción. Es un acto simbólico, es un símbolo. Unge a tu familia, unge con aceite tu casa, unge tus finanzas. Padre, en el nombre de Jesús, los endeudados, los enlutados, los miserables, los rechazados, refugiados por el temor y por el miedo, se levantan ahora con fe, creyendo en que tú, Señor, eres la respuesta espiritual, sobrenatural, física y emocional de nuestras vidas. Se va fuera ahora toda enfermedad que quiera venir a dañar, a atacar nuestras casas, nuestros hogares y nuestras familias. Y declaramos en el nombre de Jesús que tú estás teniendo, mi Señor Jesús, misericordia con tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, estás llenando las familias, estás llenando los corazones, estás llenando las casas de tu presencia. Hay gente que se encerró en la cueva de Adulam del ateísmo y Dios lo está sacando ahora en el nombre de Jesús. Hay gente que se encerró en la cueva de Adulam del conocimiento, el espíritu de Grecia, y Dios está enseñándote que no es por el conocimiento, sino es el amor de unos a otros. Hay gente que ha estado encerrada bajo el espíritu de temor, de miedo. El enemigo los ha tenido ahí encerrados, pero en el nombre de Jesús hoy vengo a decirte: levántate, despójate de los temores y los miedos. Llegó la hora de salir de la cueva, llegó la hora de ver la luz. Sí, se siente raro, pero lo vas a disfrutar. Brilla ahora la luz de la presencia de Dios sobre tu vida. Brilla ahora la luz de la presencia de Dios sobre tus ojos. Tus pupilas, que estaban antes gigantes, porque estabas acostumbrado a la oscuridad, acostumbrado al temor, al miedo, acostumbrado ya a vivir en esa situación, esas pupilas empiezan a cerrarse, porque ahora la luz de la presencia de Dios está creando fuertemente tu cara y tu rostro. Es el tiempo de la bendición, es el tiempo de salvación, es el tiempo del poder. Padre, manifiesta a través de tu poder. Manifiéstate, Señor. Derrama a la persona del Espíritu Santo. Espíritu Santo, clamamos por ti, visítanos. Cada casa, cada familia, cada hogar, cada ciudad que representamos en este lugar, cada persona que representamos en estas conexiones, cada apellido que representamos de nuestras familias, de nuestras generaciones, de nuestro entorno, en el nombre de Jesús, recibe el derramamiento de los postreros tiempos en el nombre de Cristo Jesús. Y viene poder sobrenatural, ahora trayendo, Padre Santo, manifestación de reino, de justicia, ahora sobre los hijos de Dios. Poder, manifestación ahora en el nombre de Jesús sobre tu iglesia. No más una iglesia temerosa, no más una iglesia miedosa. En el nombre de Cristo Jesús se va fuera todo temor, toda angustia, toda ansiedad, y se levanta este ejército, antiguamente ejército de mendigos, antiguamente ejército de gente que mendigaba amor, que mendigaban respeto, que mendigaban cariño. Ahora se levantan los valientes de David. Ya no tendrás que buscarlos, te van a buscar. Van a venir a buscarte, como dice la palabra del Señor. Van a venir personas que ni siquiera conocías a buscarte en el nombre de Cristo Jesús. Y serás esa llama encendida, esa llama ardiente de la presencia de Dios, encendida en el mundo, trayendo salvación eterna. Le estoy hablando a rescatistas del reino, le estoy hablando a gente rescatada para rescatar gente, le estoy hablando a gente que ha sido redimida porque van a ir a esas
a esas familias donde nadie quiso ir, y el Señor te va a usar poderosamente para sanar enfermos en el nombre de Jesús. Toda enfermedad empieza a retroceder porque los hijos de Dios están caminando hacia adelante y están orando por enfermos que se están sanando. Se está sanando gente, se está librando gente de la muerte en el nombre de Cristo Jesús, y la iglesia empieza a caminar, la iglesia empieza a avanzar. En tu espíritu mírate cómo estás dando pasos de fe, estás dando pasos de fe, estás caminando hacia adelante. No importa si tienes 70 años, no importa si tienes 50 años, no importa si tienes 20 años, no importa si tienes 12. En el nombre de Jesús, la iglesia está avanzando con valientes, con guerreros, con gente esforzada, con gente que no se tira del barco cuando se está hundiendo, sino gente que está ahí al pie del cañón, pendiente, ahí al pie del cañón. En el nombre de Jesús. Padre, oro por estos ungidos. Oro, Señor, por tu iglesia. Oro, Señor, por cada hijo, por cada hija. Señor, para que tú bendigas, prosperes, multipliques y llenes de poder sobrenatural en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Yo creo en ese poder sobrenatural de Dios. Qué lindo es el Señor. Alguien que nos mande su reporte, alguien que nos diga algo, alguien que diga algo. Alguien que diga, ay Dios, eso era para mí, eso era conmigo, eso era para mi familia. Alguien que diga, lo recibo en el nombre de Jesús. Alguien que diga, lo multiplico en el nombre de Jesús. Comparte este mensaje, comparte tu mensaje y permite que Dios te use poderosamente. Cuando veas enfermos sanarse, cuando veas milagros delante de tus ojos, dirás como los discípulos, Señor, los demonios se sujetaban a nuestras piernas. Gracias, Señor. Si tú nos acompañas por primera vez el día de hoy, si este mensaje ha llegado a tu corazón y hasta este momento nos has acompañado, quiero orar por ti. Quiero invitarte a que entregues tu vida al servicio de Dios, que entregues tu vida para que Dios pueda bendecirte. Si esa persona no está contigo y quieres orar por una persona para que haya conversión en su vida, vamos a orar por esa persona también. Si tú me acompañas por primera vez y nunca has entregado al Señor tu vida y el Señor Jesús no es el dueño de tu vida, ora conmigo diciendo así: Padre, yo oro a ti y me acerco a ti. Me arrepiento de mis pecados, de mi maldad. Quiero entregarte mi vida, quiero que tú dirijas mis pasos. Quiero que tú me enseñes a ser tu discípulo y a caminar contigo. Yo prometo esforzarme y ser valiente. Señor, recibo tu perdón, recibo tu abrazo de Padre. Perdona mis pecados y mi maldad. Me arrepiento de ellos, quiero cambiar, quiero ser nuevo. Dile conmigo, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, no lo borres jamás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.